Sección segunda. De la salud. Artículo 19. Derecho a la salud. El Estado garantizará a las personas con discapacidad el derecho a la salud y asegurará el acceso a los servicios de promoción, prevención, atención especializada permanente y prioritaria, habilitación y rehabilitación funcional e integral de salud en las entidades públicas y privadas que presten atención de salud, con enfoque de género, generacional e intercultural. La atención integral a la salud de las personas con discapacidad, con deficiencia o condición discapacitante será de responsabilidad de la Autoridad Sanitaria Nacional, que la prestará a través de la Red Pública Integral de Salud. Artículo 20. Subsistemas de promoción, prevención, habilitación y rehabilitación. La Autoridad Sanitaria Nacional dentro del Sistema Nacional de Salud, las autoridades nacionales, educativa, ambiental, relaciones laborales y otras dentro del ámbito de sus competencias, establecerán e informarán de los planes, programas y estrategias de promoción, prevención, detección temprana e intervención oportuna de discapacidades, deficiencias o condiciones discapacitantes respecto de factores de riesgo en los distintos niveles de gobierno y planificación. La habilitación y rehabilitación son procesos que consisten en la prestación oportuna, efectiva, apropiada y con calidad de servicios de atención. Su propósito es la generación, recuperación, fortalecimiento de funciones, capacidades, habilidades y destrezas para lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, así como la inclusión y la participación plena en todos los aspectos de la vida. La Autoridad Sanitaria Nacional establecerá los procedimientos de coordinación, atención y supervisión de las unidades de salud públicas y privadas a fin de que brinden servicios profesionales especializados de habilitación y rehabilitación. La Autoridad Sanitaria Nacional proporcionará a las personas con discapacidad y a sus familiares la información relativa a su tipo de discapacidad. Artículo 21. Certificación y acreditación de servicios de salud para discapacidad. La Autoridad Sanitaria Nacional certificará y acreditará en el Sistema Nacional de Salud los servicios de atención general y especializada, habilitación, rehabilitación integral y centros de órtesis, prótesis y otras ayudas técnicas y tecnológicas para personas con discapacidad. Artículo 22. Genética humana y bioética. La Autoridad Sanitaria Nacional, en el marco del Sistema Nacional de Salud, normará, desarrollará y ejecutará el Programa Nacional de Genética Humana con enfoque de prevención de discapacidades, con irrestricto apego a los principios de bioética y a los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los tratados e instrumentos internacionales. Artículo 23. Medicamentos, insumos, ayudas técnicas, producción, disponibilidad y distribución. La Autoridad Sanitaria Nacional procurará que el Sistema Nacional de Salud cuente con la disponibilidad y distribución oportuna y permanente de medicamentos e insumos gratuitos requeridos en la atención de discapacidades, enfermedades de las personas con discapacidad y deficiencias o condiciones discapacitantes. Las órtesis, prótesis y otras ayudas técnicas y tecnológicas que reemplacen o compensen las deficiencias anatómicas o funcionales de las personas con discapacidad serán entregadas gratuitamente por la Autoridad Sanitaria Nacional, a través del Sistema Nacional de Salud, que además garantizará la disponibilidad y distribución de las mismas, cumpliendo con los estándares de calidad establecidos. El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades propondrá a la Autoridad Sanitaria Nacional la inclusión en el Cuadro Nacional de Medicamentos, Insumos y Ayudas Técnicas y Tecnológicas requeridos para la atención de las personas con discapacidad, de conformidad con la realidad epidemiológica nacional y local. Además, la Autoridad Sanitaria Nacional arbitrará las medidas que permitan garantizar la provisión de insumos y ayudas técnicas y tecnológicas requeridos para la atención de las personas con discapacidad, así como fomentará la producción de órtesis, prótesis y otras ayudas técnicas y tecnológicas, en coordinación con las autoridades nacionales competentes y las personas jurídicas públicas y privadas.
Artículo 24. Programas de soporte psicológico y capacitación periódica. La Autoridad Sanitaria Nacional dictará la normativa que permita implementar programas de soporte psicológico para personas con discapacidad y sus familiares, direccionados hacia una mejor comprensión del manejo integral de la discapacidad, así como programas de capacitación periódica para las personas que cuidan a personas con discapacidad, los que podrán ser ejecutados por la misma o por los organismos públicos y privados especializados. Artículo 25. Seguros de vida y o salud y medicina prepagada. La Superintendencia de Bancos y Seguros controlará y vigilará que las compañías de seguro y o medicina prepagada incluyan en sus contratos coberturas y servicios de seguros de vida y o salud a las personas con discapacidad y a quienes adolezcan de enfermedades graves, catastróficas o degenerativas. La Autoridad Sanitaria Nacional vigilará que los servicios de salud prestados a las personas con discapacidad por las compañías mencionadas en el inciso anterior sean de la más alta calidad y adecuados a su discapacidad. Todo modelo de contrato global de las compañías de seguros privados que incluyan coberturas de vida y o salud y de las compañías de salud y o medicina prepagada deberán ser aprobados y autorizados por la Superintendencia de Bancos y Seguros, para lo cual deberá mantener coordinación con la Autoridad Sanitaria Nacional. Los contratos no podrán contener cláusulas de exclusión por motivos de preexistencias y las mismas serán cubiertas aun cuando la persona cambie de plan de salud o aseguradora. Se prohíbe negarse a celebrar un contrato de las características celebradas o a prestar dichos servicios, proporcionarlos con menor calidad o incrementar los valores regulares de los mismos, estando sujetos a las sanciones correspondientes por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros y demás autoridades competentes. Artículo 26. Subsistema de información. La Autoridad Sanitaria Nacional mantendrá un sistema de información continua y educativa sobre todas las discapacidades y salud. Las normas de carácter sanitario preverán las características que deberán contener los productos farmacéuticos y alimentos de uso médico respecto de la rotulación con sistema braille. La rotulación incluirá al menos la información de seguridad del producto, nombre, fecha de producción y vencimiento. Artículo 28. Educación inclusiva. La Autoridad Educativa Nacional implementará las medidas pertinentes para promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran apoyos técnicos, tecnológicos y humanos, tales como personal especializado, temporales o permanentes y o adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y de espacios de aprendizaje, en un establecimiento de educación escolarizada. Para el efecto, la Autoridad Educativa Nacional formulará, emitirá y supervisará el cumplimiento de la normativa nacional que se actualizará todos los años e incluirá lineamientos para la atención de personas con necesidades educativas especiales, con énfasis en sugerencias pedagógicas para la atención educativa a cada tipo de discapacidad. Esta normativa será de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones educativas en el sistema educativo nacional. Artículo 29. Evaluación para la educación especial. El ingreso o la derivación hacia establecimientos educativos especiales para personas con discapacidad será justificada única y exclusivamente a aquellos casos en que luego de efectuada la evaluación integral, previa solicitud o aprobación de los padres o representantes legales por el equipo multidisciplinario especializado en discapacidades, certifique mediante un informe integral que no fuere posible su inclusión en los establecimientos educativos regulares. La evaluación que señala el inciso anterior será base sustancial para la formulación del plan de educación, considerando a la persona humana como su centro. La conformación y funcionamiento de los equipos multidisciplinarios especializados estará a cargo de la Autoridad Educativa Nacional, de conformidad a lo establecido en el respectivo reglamento. Artículo 30. Educación especial y específica.
El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades coordinará con las respectivas autoridades competentes en materia de educación el diseño, la elaboración y la ejecución de los programas de educación, formación y desarrollo progresivo del recurso humano necesario para brindar la atención integral a las personas con discapacidad, procurando la igualdad de oportunidades para su integración social. La Autoridad Educativa Nacional procurará proveer los servicios públicos de educación especial y específica para aquellos que no puedan asistir a establecimientos regulares de educación en razón de la condición funcional de su discapacidad. La Autoridad Educativa Nacional garantizará la educación inclusiva especial y específica dentro del Plan Nacional de Educación, mediante la implementación progresiva de programas, servicios y textos guías en todos los planteles educativos. Artículo 31. Capacitación y formación a la comunidad educativa. La Autoridad Educativa Nacional propondrá y ejecutará programas de capacitación y formación relacionados con las discapacidades en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. La Autoridad Sanitaria Nacional podrá presentar propuestas a la Autoridad Educativa Nacional a fin de coordinar procesos de capacitación y formación en temas de competencia del área de salud, como la promoción y la prevención de la discapacidad en todos los niveles y modalidades educativas. Artículo 32. Enseñanza de mecanismos, medios, formas e instrumentos de comunicación. La Autoridad Educativa Nacional velará y supervisará en que los establecimientos educativos públicos y privados se implemente la enseñanza de los diversos mecanismos, medios, formas e instrumentos de comunicación para las personas con discapacidad según su necesidad. Artículo 33. Accesibilidad a la educación. La Autoridad Educativa Nacional, en el marco de su competencia, vigilará y supervisará en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados que las instituciones educativas escolarizadas y no escolarizadas, especial y de educación superior, públicas y privadas, cuenten con infraestructura, diseño universal, adaptaciones físicas, ayudas técnicas y tecnológicas para las personas con discapacidad, adaptación curricular, participación permanente de guías e intérpretes según la necesidad y otras medidas de apoyo personalizadas y efectivas que fomenten el desarrollo académico y social de las personas con discapacidad. La Autoridad Educativa Nacional procurará que en las escuelas especiales, siempre que se requiera, de acuerdo a las necesidades propias de los beneficiarios, se entreguen de manera gratuita textos y materiales en sistema braille, así como para el aprendizaje de la lengua de señas ecuatoriana y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas. Artículo 34. Equipos multidisciplinarios especializados. La Autoridad Educativa Nacional garantizará en todos sus niveles la implementación de equipos multidisciplinarios especializados en materia de discapacidades, quienes deberán realizar la evaluación, seguimiento y asesoría para la efectiva inclusión, permanencia y promoción de las personas con discapacidad dentro del sistema educativo nacional. Las y los miembros de los equipos multidisciplinarios especializados acreditarán formación y experiencia en el área de cada discapacidad y tendrán cobertura según el modelo de gestión de la Autoridad Educativa Nacional. Artículo 35. Educación coparticipativa. La Autoridad Educativa Nacional y los centros educativos inclusivos especiales y regulares deberán involucrar como parte de la comunidad educativa a la familia y o a las personas que tengan bajo su responsabilidad y o cuidado a personas con discapacidad, en la participación de los procesos educativos y formativos desarrollados en el área de discapacidades. Artículo 36. Inclusión étnica y cultural. La Autoridad Educativa Nacional velará que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de desarrollar los procesos educativos y formativos dentro de sus comunidades de origen, fomentando su inclusión étnico-cultural y comunitaria de forma integral. Artículo 37. Formación de transición.
La Autoridad Educativa Nacional desarrollará programas de acuerdo a las etapas etarias de la vida para las personas con discapacidad que se formen en los centros de educación especial y regular y ejecutarán programas orientados a favorecer la transición de una persona que adquiera una discapacidad en cualquier etapa de su vida. Artículo 38. Becas. Aquellas personas con discapacidad en cuya localidad no exista un establecimiento educativo público con servicios adecuados para atender a sus necesidades educativas especiales podrán recibir del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo becas y créditos educativos a fin de que asistan a una institución educativa particular o fiscomisional que sí ofrezca los servicios adecuados de conformidad con la normativa específica que se expida para el efecto. La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación hará cumplir a las instituciones de educación superior, públicas y privadas, la concesión de becas de tercer y cuarto nivel, en sus modalidades presencial, semipresencial y a distancia, para personas con discapacidad, aplicando criterios de equidad de género. Artículo 39. Educación bilingüe. La Autoridad Educativa Nacional implementará en las instituciones de educación especial para niños, niñas y adolescentes con discapacidad el modelo de educación intercultural y el de educación bilingüe bicultural. La Autoridad Educativa Nacional asegurará la capacitación y enseñanza en lengua de señas ecuatoriana en los distintos niveles educativos, así como la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas. Artículo 40. Difusión en el ámbito de educación superior. La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación asegurará que en todas las instituciones de educación superior se transversalice el conocimiento del tema de la discapacidad dentro de las mallas curriculares de las diversas carreras y programas académicos dirigidos a la inclusión de las personas con discapacidad y a la formación humana de las y los futuros profesionales. Artículo 41. Difusión en ámbito de la formación de conductores y choferes. La autoridad nacional competente en transporte terrestre, tránsito y seguridad vial asegurará que en todas las escuelas y centros de conducción no profesional y de choferes profesionales se transversalice el conocimiento y el manejo del tema de la discapacidad y su normativa vigente en sus cursos de manejo.